¿Cómo están? Buenos días, los que se acaban de unir. Muchas gracias por asistir a este webinar de geoexperimentos topográficos. Pues como les comentaba, el día de hoy pues vamos a hablar de hidrografía, de los diferentes sensores que manejamos con la marca SAUR. En este webinar nos está acompañando el ingeniero geodesta Marcos Higuera, el técnico de soporte de SAUR Latinoamérica. Y también nos está acompañando la gerente regional de Saula Latinoamérica. Pero también por ahí vemos que está el técnico de Saula también, John López. Bienvenido y gracias por acompañarnos, John. Entonces, sin más primicia, pues vamos a comenzar. Bueno, y quienes habla, pues Luis González, soy de técnico especializado de toda la marca y los diferentes equipos, sensores y demás. Ok, entonces, ¿quiénes somos? Somos una empresa líder en el suministro de toda la tecnología de SAUT con más de 13 años en presencia en el mercado y distribución a nivel nacional. ¿En dónde nos encontramos ubicados? Nuestras sedes están en Bogotá, tenemos sedes en Medellín y tenemos sedes en Barranquilla, acá en Colombia. Y en Panamá tenemos una sede en el Dorado. ¿Okay? Nuestro contenido a tratar en el día de hoy del webinar eh, va a ser, digamos, la presencia que tiene SAUT en el mercado de todo lo que abarca la hidrografía, ¿no? También vamos a tratar cuáles son las diferencias de las ecofondas monoas y multias, las diferencias entre ecosondas de frecuencia simple y frecuencias o ecosondas de doble frecuencia. Vamos a mirar un poco sobre la ecosonda monoas, también vamos a hablar sobre las ecosondas multias, vamos a hablar un poco sobre el perfilador, sobre mareógrafos y las diferencias entre hacer levantamientos batimétricos con botes y hacer levantamientos eh, con botes tripulados. ¿Listo? Ya anteriormente les había hablado sobre el bote, el Aquaman M20, ¿cierto? Pero vamos a hablar otro poco sobre esto y cómo se le adaptan los diferentes sectores. Y un poquito de servicio por venta y las soluciones para hidrografía. Ok, entonces, ¿a quién nos representamos? En el momento estamos representando a nuestra marca SAUT con todas el tipo de tecnologías como lo son estaciones, soporte de campo, soporte de oficina, correctores, tabletas para realizar levantamientos GIS, GNSS, para hacer levantamientos con fotogrametría, con ecosondas, también contamos con equipos CORS y todo lo demás, ¿no? Y en el momento también estamos trabajando con todo lo que es escáner láser. Ok, ¿quién es Survey? Entonces, Survey, South Survey and Mapping Instrument, más conocido como South, todos conocemos, o siempre que nos referimos a esta marca, todos decimos que somos South, ¿no? Es una marca muy destacada, con 35 años de experiencia en el mercado, que nos ofrece diferentes tipos de servicios o de equipos, como lo son estaciones totales, reactores GNSS, soluciones para monitoreo, eh, plataformas digitales y hidrografía, ¿cierto? También, entonces, vamos a entrar un poco más en contexto y acá es donde nos va a apoyar un poco el ingeniero Marcos Higuera y nos va a explicar un poco entre las diferencias de ecosomas monoas y multias. Ingeniero Marcos, bienvenido. Muchísimas gracias, Luis. Confírmame si me escuchan bien, por favor. Gracias a todos los que están unidos. Gracias a Geoinstrumentos por el espacio y la oportunidad.
Tal cual como lo dijo Luis, vamos a hablar acerca de las diferencias de ecosondas monohaz y multihaz, entendiendo que las ecosondas son equipos que pueden medir profundidades gracias a pulsos acústicos y poder detectar el retorno del mismo, calcular el tiempo en el que ese pulso retornó y poder a través de asociar un posicionamiento GNSS, pues levantar todo lo que sería el lecho marino, el fondo, a partir de estas mediciones de profundidad. Eh, Siempre escuchamos acerca de ecosondas y de una palabra asociada que es si es una ecosonda monohaz o multihaz. La diferencia entre ellas es, tal cual como lo vemos aquí en el gráfico, monohaz de de un solo haz, prácticamente la medición va a ser punto a punto, en donde la característica de estas ecosondas es que requieren un hardware más sencillo, si se quiere, para su instalación. Y dentro de las ecosondas monohaz, nosotros en South ofrecemos ecosondas que son totalmente integradas, en donde tienen el sistema operativo pantalla integrada, o también ofrecemos para aquellas personas que están iniciando o que requieren mayor portabilidad, ecosondas en donde viene integrada netamente a lo que sería el transductor, o ecosondas que pueden ser manejadas con un dispositivo externo a través de Wi-Fi. Y cuando ya hablamos de ecosondas multihaz, estamos hablando de un equipo que requiere no solamente un mayor grado de inversión, sino también su hardware es más complejo porque paralelamente no se va a estar transmitiendo y registrando el retorno de un pulso, sino de múltiples pulsos o haces. Entonces estamos hablando que las ecosondas multihaz en los modelos que nosotros ofrecemos pueden tener 512 o el doble, 1024 pulsos simultáneamente. Entonces, obviamente, el barrido de información va a generar mayor resolución en el levantamiento. Ok, Nicolás, entonces, para explicarles un poquito más sobre lo que nos está Marcos. Entonces, como cuáles son las diferencias entre las ecosondas monohaz, ¿cierto? Entonces, acá tenemos una tablita muy resumida sobre cuáles son las diferencias. Entonces, pues, podemos ver, por ejemplo, en dónde podemos colocar una ecosonda, si se puede ser en bote tripulado o en lancha. Entonces, como podemos ver, contamos con diferentes tipos de ecosondas, las de 28S más, donde la podemos colocar en un bote tripulado, ¿cierto? También está la F260D, donde también se puede colocar en un bote tripulado y como nos comentaba el ingeniero, trae el software integrado, donde viene para adaptar las luces y realizar las diferentes batimetrías. Fíjense que estas dos ecosondas también tienen una frecuencia, lo que nos comentaba el ingeniero, para poder realizar la toma de información o una buena toma de información, que la frecuencia es de 200 kilohertz, ¿cierto? También tiene un rango de medición o de profundidad que va de entre los 60 centímetros a 600 metros. Pero fíjense que en la 260D tiene un nodo de medición o un rango de medición alta y baja, ya que esta pues se le puede cambiar la frecuencia eh, o podemos capturar información a una frecuencia opcional, ¿cierto? Entonces dice que entre una frecuencia baja va de los 80 centímetros a los 2000 metros. Y también cuando estamos trabajando con una frecuencia alta va de los 30 centímetros hasta los 300 metros. Fíjense que también tenemos la S19S y la S19D. Fíjense que acá esta ecosonda la podemos montar en botes autónomos. Ah, bueno, y la S18S, que es para nosotros, pues, una gran opción montarlas en estos equipos. También
tiene una alta frecuencia para poder tomar esta información. Y fíjense que la S1019D cuenta con diferentes frecuencias también, es opcional, ¿cierto? Entonces, estas frecuencias van a que podemos hacer mediciones a diferentes profundidades, como también lo son desde los 30 centímetros hasta los 200 metros. Y tenemos una opción, digámoslo así, configurable que va desde los 30 metros hasta los 200 metros, ya sea que lo configurado directamente desde el computador, ¿vale? Luis, ahí hay algo muy interesante y es que si estamos en el rango de la frecuencia alta, por ejemplo, en la 260D, si estamos en el rango de medición entre los 30 centímetros y 300 metros, la frecuencia baja también va a estar midiendo. Entonces, el utilizar la doble frecuencia lo que permite es tener un doble perfil en donde podemos determinar, digamos, esos sedimentos finos que se encuentran en el fondo marino. Entonces, por eso la ecosonda de doble frecuencia es muy buscada para todo lo que son proyectos, por ejemplo, de inspección de canales de navegación o de represas, etcétera, porque interesa ver cómo es la acumulación de sedimentos, de esos sedimentos finos, y realmente la frecuencia baja es la que choca con el sedimento o el estrato más duro, más rocoso. Entonces nos puede ofrecer ese doble perfil y eso es algo muy importante destacarle a los clientes. Correcto. Y algo también importante con estas ecosondas, de todos los que somos clientes de SAO, pues podemos observar que los equipos cuentan con una web view. ¿Para qué? Para que pueda ser configurado directamente desde este, ¿cierto? Como lo podemos ver, la S19S y la 19D cuentan con un sistema Wi-Fi para poder configurar el equipo desde cualquier dispositivo, ya sea desde un dispositivo Windows o desde un dispositivo Android. También vamos a hablar un poco sobre la ecosonda multiaz, pues en este caso de la SOUT T200. Entonces podemos ver que cuenta con una cobertura de franja, lo que podemos observar ahorita en la primera imagen que nos está explicando el ingeniero. Entonces cuenta con una cobertura de franja de 135 grados, ¿cierto? Un rango de profundidad de hasta de 0 a 500 metros. Y una resolución, que es algo importante, una resolución de profundidad de 6 milímetros. ¿Listo? Algo también importante es al momento de realizar un postproceso, ¿cierto? O el host de procesamiento, ¿cierto? Es de 3.4 kilogramos, algo importante. Y eso vendría siendo, digamos, una característica más importante sobre este ecosonda mundial. Sí, las aplicaciones de la ecosonda, Okay. en las aplicaciones de la ecosonda monohaz y multihaz, aquí podemos ver en el gráfico lo que sería la resolución de una ecosonda monohaz, obviamente porque estamos haciendo mediciones punto a punto, mientras que la multihaz pues sí da un nivel de detalle mayor. Las ecosondas monohaz, para que tengan una idea, se configuran como tiempo de registro mínimo cada un segundo y obviamente dependiendo de la velocidad a la que vaya el bote, pues daría la distancia de esa separación del grid, mientras que la ecosonda multihaz pues va disparando, por decirlo de alguna manera, los múltiples haces de manera muy rápida y ofreciendo un barrido en donde los detalles obviamente sobresalen con mayor eh, precisión, digamos, o resolución. Las aplicaciones en todo lo que tiene que ver con seguridad de navegación, canales de navegación, gestión de zonas costeras, exploración y explotación de recursos marinos, ingeniería marina, protección y gestión del medio ambiente,
infraestructura nacional de datos espaciales para todo lo que tiene que ver con generación y actualización de cartas náuticas, delimitación de fronteras marítimas, defensa marítima y todo lo que tiene que ver también con turismo, actividades de recreación y obviamente todo lo que tiene que ver a nivel de académico, ¿no? A nivel de universidades, entre otros. Y pasando a hablar de otro sensor, vamos a presentarle lo que sería un perfilador de fondo o su bottom profiler. En este caso tenemos el perfilador modelo SE3 y aquí en esta gráfica podemos entender las diferencias entre lo que sería medir con una ecosonda monohaz, medir con una ecosonda monohaz, perdón, de una frecuencia, de dos frecuencias y el perfilador de fondo. Tal cual como explicaba Luis, las primeras monohaz de frecuencia simple lo que nos dan es la profundidad de agua, mientras que las doble frecuencia, al tener la frecuencia baja, ella puede detectar el estrato de lo que sería los sedimentos finos y el perfilador de fondo, por su parte, pasa de lo que sería hacer una hidrografía, ver lo que sería una profundidad de agua, a entrar a hacer algo que sería como una geofísica marina. ¿Por qué? Porque él entra a los estratos inferiores, a los subestratos, a la superficie terrestre, digamos, hasta 15 metros de profundidad, con la capacidad de poder hacer una especie de radiografía. ¿De qué depende la profundidad que pueda llegar el pulso del perfilador? Pues obviamente de lo que sería la impedancia acústica de cada uno de esos estratos, en donde estratos más firmes, pues obviamente el sonido va a poder viajar más rápido, ¿no? Entonces, Luisito, no sé si dices allí algunas características. Sí, claro. Entonces, fíjate que las características de este perfilador de fondo, primero es la frecuencia, ¿cierto? Entonces, la frecuencia va desde los 270 hasta los 330 kHz, lo que lo hace mucho más potente a la hora de capturar información. De poco un cliente nos comentaba que necesitaba realizar eh, captura de información de una tubería que está en el lecho marino. Entonces, este equipo es ideal para realizar estos tipos de levantamiento de trabajo. ¿No? Entonces también podemos observar un poco sobre la capacidad de penetración, lo que va desde los menos 15 metros, dependiendo del sedimento y fluido que también pues, que tengamos en el sitio. ¿A qué viene referido esto? A que, por ejemplo, a veces encontramos que tenemos mucha plantación, ¿cierto? O diferentes tipos de obstáculos, entonces también nos va a depender de este ruido, ¿cierto? La captura de información. Y un rango efectivo que tiene este equipo es de 50 metros. Eso es algo a tenerlo importante entonces, a la hora de hacer esta captura de información. También algo curioso y algo importante es la compensación de altitud y que tiene una corrección de compensación y oleaje. Entonces, no nos va a afectar esto al momento de realizar nuestra toma de información. ¿Listo? Y algo importante es que también pues, cuenta con un software de adquisición de datos estándar, ¿cierto? En los diferentes tipos de formatos. Y el sistema que lo controla es una lab. Entonces, es algo fácil de utilizar en cualquier tipo de entorno que se vaya a realizar cualquier tipo de trabajo. Y me preocupan un poco sobre las aplicaciones principales de este. Tal cual como comentaba Luis, se puede realizar la detección de tuberías que han sido lanzadas y que ya se encuentran cubiertas por sedimentos o que en algún momento pertenecieron a un proyecto en donde se tenía que lanzar la tubería y a su vez enterrarla, precisamente para ver el estado de
de la misma, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver con exploración geológica, esto es algo muy utilizado en el control de represas, por ejemplo, en donde no solamente influye el ver los cambios de nivel de agua, la batimetría, sino que también es muy importante para los geotécnicos, para los geofísicos, geólogos, etcétera, poder ver cómo se está comportando, digamos, el subsuelo con toda esa masa de agua que está siendo soportada por la presa, ¿no? Entonces, estamos pasando de lo que sería hidrografía a geofísica marina y como veían en la imagen anterior, es un equipo muy sencillo de instalar. En el mismo mástil en donde va a ir el GNSS podemos colocar el perfilador de fondo, evitando utilizar perfiladores de fondo, digamos, de la primera generación, donde había que lanzarlos y prácticamente llevarlos como un jet ski con el mismo cable por donde pasaba la información, ¿no? Es sumamente portable y súper poderoso para realizar este tipo de aplicaciones. Y su principio de medición, yo siempre lo comparo con el LiDAR, digamos, guardando las distancias de que obviamente aquí estamos trabajando en agua, pero cuando el pulso encuentra esas diferencias de impedancia acústicas entre los estratos, pues hace que retorne una parte de esa energía y eso es lo que capta el perfilador de fondo para poder hacer esa radiografía, si se quiere, del subsuelo marino. Entonces pasamos de lo que sería un perfilador clásico a un perfilador paramétrico en donde dos ondas distintas son las que crean ese sonido, haciéndolo con mayor resolución y poder tener una precisión real de hasta 6 centímetros, que hablando en estratos que están en el subsuelo es una precisión altísima, comparándose con lo que logra, por ejemplo, hacer una sísmica, entre otras técnicas. Ok, listo. Entonces, eh, listo. Entonces vamos a observar un poco sobre cómo se hace también las instalaciones en campo de un ecosonda, ¿no? Todo lo que en estos casos es ¿listo? Sobre cómo es el armado de un ecosonda en sentido y inicialización, ¿no? Qué cables se necesitan, cuando se va a utilizar un INSS para hacer cualquier tipo de corrección RTK o entry, ¿cierto? ¿Cómo la podemos conectar a la batería? ¿Qué tipo de equipos se necesitan? Pues, para poder armar todo esto en campo, ¿no? Entonces, como podemos observar, fíjense que es súper fácil de armar estos equipos, ¿no? Cuando el cliente realiza la compra, fíjense que ya viene con todo para que pueda ser configurado y pueda ser armado en campo para la toma de información rápida, precisa. También podemos observar un poco sobre el software que tiene a bordo la ecosonda para poder configurar el sistema de coordenadas, crear un trabajo y poder realizar cualquier tipo de planificación que se vaya sí, a realizar en campo, ¿cierto? Poder marcar primero por dónde es que se va a realizar este tipo de captura de información. Fíjense que podemos también eh, capturar diferentes áreas o marcar diferentes áreas a levantar. Importar archivos CAD también para todo lo que sería las líneas de sondeo. Correcto, correcto. Entonces, todo esto se puede hacer directamente desde el software. Tiene integrado en la Y también. aquí en esta parte, Luis, es importante destacar que hay personas también que preguntan, bueno, pero yo necesito una ecosonda que tenga el papel termográfico en donde va a quedar registrada la batimetría. Fíjense que la ecosonda trabaja con dos software, digamos, el EcoSounder, que es el que
en el que podemos configurar los parámetros del transductor, y el High Survey, que es el que hace toda la integración de las mediciones con la planificación, la navegación y el registro de los datos. Pero en el EcoSonder siempre va a quedar la información precisamente eh, de ese diagrama de profundidades. En todo momento, lo que sería una supervisión de un proyecto puede volver a reproducir esa información, y es información que nosotros no podemos editar, es decir, es un dato crudo, es un dato duro que nosotros podemos entregar a las supervisiones tener la, eh, para tener la certeza de los datos que fueron obtenidos en campo, que es algo que las supervisiones piden mucho. Obviamente, manipular una superficie es muy sencillo de hacerlo, y por eso es que siempre se requiere ese dato crudo para poder entregarlo. En cualquier momento, la supervisión lo va a poder reproducir y ver cuáles fueron las profundidades crudas que se obtuvieron durante las mediciones. Correcto. Ok, y entonces también contamos con otro equipo, el mareógrafo. Me gustaría que nos explicara un poquito sobre las características de este equipo, qué función cumple en el tema de la hidrografía y demás. Pues, ¿cómo podríamos explicar nuestro equipo? Claro que sí. Hay muchas personas que, digamos, tienen la idea de que los mareógrafos son instrumentos que solamente pueden ser establecidos por instituciones que rigen todo el tema hidrográfico. Obviamente, las redes de mareógrafos, los orígenes de redes de control vertical, pues sí son manejadas por estas instituciones, pero hay algo muy importante, y es que el profesional que hace las batimetrías tiene que dejar muy bien plantado, muy bien especificado cuál fue el datum vertical que utilizó para hacer la batimetría, ¿sí? He estado en proyectos en donde han existido muchos problemas porque se hacen batimetrías multitemporales entre distintas eh, compañías, profesionales, etcétera, y no se logra calzar una con otra porque sencillamente no se sabe qué datum vertical utilizaron, ¿no? El mariógrafo SB40 es un mariógrafo que trabaja gracias al cambio de profundidad en el agua. Nosotros lo que hacemos es que lo sumergimos, y obviamente con los cambios de marea, pues va a haber ese cambio de presión, y él va a poder captar una serie de tiempos del cambio precisamente del nivel del agua. Y ahí lo están viendo en el video poco a poco, cómo se sumerge en el agua. Entonces pasa de ser un mariógrafo que no hace una lectura sobre una regla, que es lo que estamos acostumbrados a ver, u otros mariógrafos que son tipo radar para ver el cambio de nivel, sino que trabajan con ese principio estando sumergidos con el cambio de presión. Palabras más o palabras menos, ¿para qué nos sirve un mariógrafo? Para nosotros poder definir un nivel de marea de referencia para nuestra información, y ese nivel de marea de referencia nosotros lo podemos dejar materializado mediante un benchmark o un BM, con lo cual estamos dejando el datum vertical para que otra persona que luego venga a hacer el diseño o venga a hacer ya la construcción pueda pegarse directamente a lo que serían esos datos, porque muchas veces nosotros no contamos con un mareógrafo cerca, y muchas veces las series de tiempo de esos mareógrafos no están disponibles con tanta facilidad. Entonces, nosotros como profesionales estamos garantizando el, primero, blindar nuestros datos, ¿verdad? Porque yo digo, mira, este fue mi vinculación vertical. Yo materialicé este BM, y a partir de este BM yo puse el mareógrafo a tal profundidad, y estoy haciendo la reducción a este plano de marea medio que hubo durante todas las mediciones. También tomando en cuenta que en la actualidad, gracias a los GNSS y gracias a todo el tema de la alta precisión que alcanzan y el IMU que utilizan para eh, corregir todo lo que es la inclinación, pues también es comúnmente utilizado lo que se denomina como marea RTK, ¿no? El mismo receptor pues nos va a dar ese, ese intercambio. Pero ¿a qué voy? Es muy importante que los profesionales que utilizan ecosondas también utilicen este tipo de mareógrafos para poder dejar materializado su referencia
vertical. Y en conjunto con lo que sería el mareógrafo SB40, que valga la pena destacar, tampoco requiere una inversión tan grande, no estamos hablando de que cuesta 5 veces lo que cuesta la ecosonda. También nosotros ofrecemos lo que es un sensor de velocidad para medir la velocidad del sonido en el agua, como es el SV30, y esto también impacta directamente a las batimetrías. ¿Por qué? Porque recuerden que es el medir el tiempo en el que va y viene el pulso, pero el sonido no se propaga a la misma velocidad en cualquier cuerpo de agua. Depende de características de salinidad, temperaturas, profundidades, etcétera. Y por eso es muy importante tener el parámetro inicial de la velocidad para poder configurar la ecosonda y que nos dé las profundidades, obviamente, lo más precisas y exactas posibles. Muchas personas se preguntarán, bueno, pero primera vez que escucho esto, yo puedo recalcular los datos si ya los tomé con una velocidad, digamos, por defecto de la ecosonda y luego encuentro que el dato resultó ser, no sé, 30, 50 metros por segundo más rápido. Sí, eso lo puede hacer nuestro software de procesamiento, pero lo ideal, lo profesional, es que nosotros tengamos un sensor en donde podamos hacer una columna vertical para poder determinar a varias profundidades cuál es el cambio de velocidad y poder ajustar los datos al mejor valor posible. Entonces recuerden, aparte de ecosondas monoas, una frecuencia, doble frecuencia, ecosondas multi-as también de una frecuencia, de doble frecuencia, del perfilador de fondo, también les ofrecemos lo que sería el mareógrafo y el sensor de velocidad del sonido. Ok, distinto. Bueno, entonces también vamos a hablar un poco sobre las diferencias entre levantamientos batimétricos con botes tripulados y botes autónomos. Entonces, vamos a ver las desventajas que tenemos en tomas de información en métodos tradicionales y botes tripulados. ¿Listo? Entonces, acá vamos a tener varios tipos de riesgos, como lo son riesgos constantes a los operadores y tripulantes. ¿Cierto? Entonces, estamos exponiendo las personas que están tomando la información en el momento en campo, ¿cierto? Entonces, pues, ¿por qué marea alta? Eh, no sé, se cae una persona, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva a que es mucho más fácil capturar información con botes que ya sean totalmente autónomos. También tenemos los riesgos topográficos, todo caminando a aguas húmedas, ¿cierto? Entonces, que puede que el bote o la lancha que va atrapada en estos tipos de aguas y las personas que hay en el momento. También a temas de costos. Entonces, al momento que necesitamos hacer un levantamiento, pues el que no contamos con la embarcación, pues tenemos que hacer alquileres y todo lo demás. Y esto nos lleva un poco a que los costos se aumenten en cualquier tipo de proyecto. También nos va a provocar mucha dificultad a la hora de hacer cualquier tipo de seguimiento a las líneas que ya están previamente marcadas para realizar cualquier tipo de sondeo. Entonces, como pudimos ver anteriormente, se puede planificar todo dentro del software, ¿cierto? Pero en este caso, por condiciones eh, de marea alta y demás, pues no se puede seguir en las líneas. La toma de información no va a quedar correctamente tomada, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva a errores de captura de información o simplemente vacíos en campo. También hay riesgos constantes a los operadores y tripulantes, como ella les ha comentado. También a veces contamos en zonas donde hay riscos o rocas, ¿cierto? Y demás. Entonces también esto nos puede llevar a cualquier tipo de riesgo. También esto nos lleva a que es un poco operativo para proyectos como represas. Cuando se van a hacer estos tipos de levantamientos, nos exigen muchas normativas, ¿cierto? Entonces, seguridad y todo lo demás. Entonces, cuando se realiza con botes autónomos,
Pues como el nombre mismo lo dice, todo está ampliamente planificado y, y todo es automático, ¿listo? Y también, pues, dificultad o imposibilidad de realizar levantamientos en aguas someras, ¿cierto? Entonces, pues, porque, como les decía, la embarcación no puede entrar o simplemente es un riesgo ingresar ahí. Entonces, el ingeniero Marcos nos va a hablar un poco sobre nuestro bote autónomo. Ya anteriormente ya habíamos dictado un webinar de este tipo, pues en él nos va a hablar un poco de esto. Sí, nosotros tenemos disponible dos modelos, el Aqua M20 y el Aqua M10. Voy a destacar las características del M20, en donde él utiliza o tiene a bordo un piloto automático para control remoto y obtención de datos en tiempo real. Puede combinarse con la ecosonda SD18S. Es una ecosonda monoas de una frecuencia que él ya trae fija por defecto. Y adicionalmente, en lo que sería su moon pool, como lo vamos a ver más adelante, podemos intercambiar sensores. Tiene una cámara para visualización en tiempo real de imágenes, poder grabar videos, conexión inalámbrica y diseño en módulos, que es muy importante para todo lo que tiene que ver con el servicio postventa, ¿no? Múltiples opciones de conectividad. Él tiene telemetría que puede ir hasta los 2 kilómetros y también tiene la posibilidad de cambiar esa comunicación a lo que sería comunicación 4G, teniendo un SIM card a bordo del bote y un SIM card también en el control remoto. Sin embargo, esto tiene que verse como una comunicación de respaldo, de backup, porque ir más allá de 2 kilómetros realmente resulta, eh, digamos, poco realista desde el punto de vista operativo, tomando en cuenta las distancias de las líneas de sondeo y obviamente lo que sería la comunicación con respecto al bote, sin necesidad de una estación que haga la interfaz para comunicación de ellos, ni tampoco baterías externas para poder alimentarla. Los componentes del M20 son dos antenas GNSS, una delantera y una trasera, con capacidad de rastreo similar a lo que serían nuestros receptores GNSS RTK tradicionales, es decir, por lo menos 1598 canales, rastrear todas las constelaciones, entre otros. Tiene un radar de microondas para detectar obstáculos, la cámara que ya habíamos comentado, antenas de radio, antenas de telecomunicación, sus motores, botón de encendido, botón display para ver la carga de la batería. Y algo muy importante es que ya él tiene incorporado una radio UHF, por lo cual puede recibir directamente las correcciones desde una base que se encuentre en tierra transmitiendo, o también poder conectarse gracias al SIM card a lo que sería Entrip y poder recibir las correcciones a través de Internet. ¿Cuáles serían los payloads o las cargas disponibles, verdad? Para poder instalar en lo que sería el Moonpool. Fíjense que aquí está el transductor de la SD18S ya fijo, y nosotros podríamos colocar en el Moonpool lo que sería un perfilador de corriente Doppler acústico o una ASP, el perfilador de fondo S3. Podemos instalar una ecosonda a doble frecuencia, podemos instalar herramientas para poder capturar lo que sería muestras de agua y luego hacer análisis de la calidad de agua. Se podría instalar también un SciScan Sonar, y una de las innovaciones del M20 es que puede cargar una ecosonda multibeam. Entonces estamos, digamos, cubriendo todas las necesidades del área hidrográfica utilizando lo que sería un bote autónomo que puede alcanzar una velocidad crucero de hasta 7 metros por segundo, pero para que tengan una referencia, la adquisición de ecosondas se recomienda que no vaya a más de 2 metros por segundo. Entonces podemos medir profundidades de agua, realizar análisis
en capa de sedimentos finos gracias a la doble frecuencia, mapeo de fondo marino con multi-AS, análisis de corrientes con el ADSP, análisis de calidad de agua y obviamente hacer la geofísica marina. El performance del M20 es un equipo que puede resistir oleaje hasta los 50 centímetros de altura, resiste vientos hasta el nivel 3 en la escala de Bedford, en donde pues obviamente él trabaja óptimo en ambientes que son ideales para él, todo lo que tiene que ver con batimetrías en lagunas de relave, en zonas controladas en el mar, en donde el oleaje no exceda precisamente esos 50 centímetros, y todo lo que tiene que ver también con ríos navegables, en donde, digamos, el oleaje no es tan fuerte y las corrientes no superan lo que sería la velocidad de adquisición de datos de este equipo. Entonces, es un equipo que fue totalmente optimizado, tomando en cuenta la versión anterior que era el SU-30. Ya no hay que instalarle un rover, ya tienen los dos NCS instalados y ahí pueden ver cómo se puede hacer el intercambio de cada uno de los sensores que ustedes requieran. Entonces, el paquete básico del bote viene con la ecosonda SD18S preinstalada y luego el cliente es quien decide cuál de los otros sensores es que necesita tener a bordo. Obviamente tiene su aplicación para todo lo que es la planificación y adquisición de datos y luego poder exportar esos datos a cada uno de los software de procesamiento dependiendo del sensor. Para el High Survey, para el caso de las ecosondas y para los software especializados para el ADSP, para calcular aforos, por ejemplo, que es lo que se está viendo ahora mismo. Y también para los software de la ecosonda multi-AS y del perfilador de fondo, que es el que estamos viendo en este momento. La diferencia entre el M20 y el M10 es que el M10 no tiene la posibilidad de intercambiar sensores. Entonces, si regresamos un poquito atrás, Luis, él no tiene la posibilidad de esta zona que es el moon pool, sino que viene todo sellado y obviamente es un poco más pequeño. Tampoco la diferencia en tamaño es abismal. Entonces estamos pasando el M10, que sería un bote autónomo que está totalmente diseñado para hacer mediciones o batimetrías en donde interesa solamente la profundidad de agua a través de una sola frecuencia, al M20 en donde puedo intercambiar a eh, todos los sensores que estamos viendo en esta pantalla. Ok, listo. Entonces, por acá tenemos una pregunta de José Pérez Pineda. Él nos pregunta, bueno, ya tengo una pregunta. ¿Se puede adaptar una ecosonda multi-AS a un bote de caudal y velocidad y calidad de agua? Claro que Sí, tal cual como lo veíamos acá en esta diapositiva, pues lo que sería la ecosonda multi-AS es lo que vemos acá, se puede instalar. Se podría instalar también la ADSP, que es para el cálculo de caudales y de velocidad y dirección del agua para poder calcular aforos, ¿sí? Y lo que tiene que ver con calidad de agua, pues con estas herramientas que también pueden ser instaladas para extraer la información. Ahora, algo muy importante destacar es que cada uno de ellos trabaja independientemente. Entonces, yo no puedo instalar una ASP e instalar un sensor de calidad de agua. Bien. Si voy a hacer la adquisición con el ASP, lo hago y yo también puedo calcular simultáneamente lo que sería la profundidad con la ecosonda. Igualmente con el sensor de calidad de agua o con el perfilador o con el SciScan sonar, que es un sonar de barrido lateral que se utiliza mucho para ir incluso con un mayor grado de detalle que lo que sería una ecosonda multi-AS. Ok. También José Andrés nos pregunta que si el equipo se puede conectar o es necesario conectarlo a una base GNSS para poder ajustar los datos Remix, que no tanto Remix, sino RTK. Entonces, que si el bote se puede conectar
a una base en tierra para poder ajustar esta trayectoria. Sí, el módulo GNSS a bordo del bote tiene la posibilidad de recibir correcciones gracias también a su radio UHF desde una estación base que esté transmitiendo. También lo puede recibir por Entrip. Lo que sí no se estila mucho en este tipo de levantamientos es grabar RINEX para hacer después un PPK, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en la zona hidrográfica tenemos una ventaja que es que no hay casi obstrucciones, ¿sí? A menos de que sean lagunas complejas que tengan muchos cambios o ríos que tengan muchos quiebres, pero ahí lo que uno hace es secuencialmente ir adquiriendo la información y moviendo la base. Entonces no se estila mucho hacer el postproceso, sin embargo el M20 tiene la posibilidad de poder registrar información, pero también sería como un backup, ¿ok? No, digamos, el trabajo siempre se hace en tiempo real e incluso estamos a punto ya de lanzar lo que sería Galileo HAS para este tipo de embarcaciones, en donde dependiendo siempre del nivel de tolerancia y de precisiones exigidas en los proyectos, pues también puede ser una opción muy viable para muchos proyectos hidrográficos. Sí. Y también una de las preguntas más frecuentes del cliente al momento de realizar cualquier tipo de cotización y problemas eh, es que si, por ejemplo, se puede convertir una ecosonda monohaz a una ecosonda multihaz. No, realmente esa pregunta es muy importante, Luis, porque depende del hardware. O sea, una ecosonda monohaz tiene un transductor que emite solamente una frecuencia y, perdón, o pulsos, perdón, y ya depende del transductor si es de una frecuencia o doble frecuencia, también que la unidad central, que es la que descifra esa información, tenga la capacidad de eh, poder analizar una o dos frecuencias. Entonces no es algo de que digamos, bueno, yo me compro una ecosonda monoas de una frecuencia y luego pago una adicional y me envían un código y me habilita la segunda frecuencia. No, tiene que pedirse desde fábrica así y lo mismo aplica con una ecosonda multihaz, ¿no? Para que tengamos para hacerles un ejemplo rápido, sería como tener una perdón, una estación total de 5 segundos y querer que pase a un segundo de precisión angular solamente con un código. Eso no se puede hacer, eso es netamente hardware. Hay que solicitar y la cotización y pedir el equipo a fábrica ya con las características que nosotros necesitemos. Ok, mira, muchas gracias. Bueno, también otra pregunta muy constante es que, por ejemplo, las ecosondas SAUT solo trabajan con su software propio o también pueden trabajar o entrar a trabajar con un flujo de trabajo con otro software de adquisición de datos, por ejemplo, de un tercero. Por ejemplo, puede ser el HiPAC. Sí, de hecho, todas nuestras ecosondas, ya sean de una frecuencia o de doble frecuencia, ellas pueden sacar un formato de datos compatible con HiPAC en tiempo real. Entonces, en vez de utilizar nuestro software para registrar los datos, pueden entrar a registrarse lo que sería el HiPAC. De hecho, aquí en Colombia ya existen varios casos de éxito en donde obviamente las compañías ya tienen su flujo de adquisición y de procesamiento con HiPAC, que es uno de los software hidrográficos más utilizados, por lo menos acá en nuestra región, y nuestras ecosondas pueden entregar la información en tiempo real sin ningún tipo de problema. Ok. Bueno, y también yéndonos un poquito ya más al flujo de trabajo en campo. ¿Influye el cambio de velocidad de sonido en las aguas o esto influye en los resultados de las batimetrías? Indudablemente, lo que comentaba a la hora de hablar del sensor de velocidad de sonido, no es lo mismo hacer una batimetría en un lago de agua dulce que hacer una batimetría en un costa afuera, donde obviamente la velocidad de propagación del sonido es distinta. Entonces, dependiendo de las profundidades, ese retardo o ese adelanto, porque puede ser que tengamos configurada la ecosonda a una velocidad mayor o a una velocidad menor, pues no va a dar ese error en lo que sería la determinación de la profundidad. Entonces, para hacer
las batimetrías lo más precisas y exactas posibles. Por eso es que nosotros ofrecemos también el eh, sensor para determinar la velocidad del sonido. Para que tengan una idea, la ecosonda multi-haz no es una ecosonda que solamente viene, digamos, la unidad central y el transductor. Ella viene acompañada de un sistema inercial y también viene acompañada de un sensor de velocidad de sonido. Entonces, cuando hacemos la cotización de una multi-haz, siempre tiene que agregarse ese sensor para que esté corrigiendo en todo momento, en tiempo real, la velocidad de adquisición. Ok. Eh, También algo que nos preguntan bastante es que, por ejemplo, el cliente puede importar líneas de sondeo prediseñadas, ya sea en cualquier tipo de formato como lo es DWE, DXF. Eh, Correcto, Esto lo correcto. podría hacer. El software de planificación y de adquisición de datos ofrece las dos opciones. Una que dentro de su interfaz tú puedas definir parámetros como por ejemplo el área de interés y decir si quieres hacer la adquisición de todo el área o si vas a definir un alineamiento y hacer un tipo canal, ¿sí? Tantos metros a la derecha, tantos metros a la izquierda y las líneas de sondeo separadas a tanto. O si tú ya tienes prediseñado en tu computador, puedes exportar esas líneas a DXF e importarlas al software. Obviamente hay que guardar de que esas líneas estén georreferenciadas correctamente para que sean compatibles con el sistema de coordenadas que está configurado en el proyecto y poder hacer la planificación, la adquisición y luego el procesamiento de los datos. Ok. Y por aquí tenemos otras últimas dos preguntitas y son de Paulina Muñoz. Ella me dice, ¿se puede usar el bote con sensor que permita detectar estructuras que estén a más de 5 metros de profundidad bajo el lecho? Sí, y es precisamente utilizando el perfilador de fondo, el Subbottom Profiler, que puede llegar hasta los 15 metros de profundidad después de lo que es el subsuelo marino, para poder detectar estructuras. Ok, ok. También Álvaro nos pregunta, cuando abre la multiaz en una profundidad de 10 metros por ejemplo. Bueno, en las características, perdón que eche hacia atrás así, pero en las características que veíamos, en la tabla de la ecosonda, Ah, ok, veíamos entonces, el ancho de la franja, que tú lo dijiste, aquí está. correcto, No, correcto. perdón, más atrás. Aquí. No, no, Acá. adelante. 165 grados. Entonces, tendríamos que hacer el gráfico a 10 metros de profundidad, esos 165 grados, cuánto representarían en distancia horizontal, pero aquí de memoria, pues obviamente es difícil calcularlo, ¿no? Listo, ingeniero, entonces. Hay otra pregunta que dice, ¿las ecosondas funcionan con RTK y PPK? Como les comentaba, lo ideal es que se utilice con RTK. Se están integrando los módulos para el procesamiento de PPK, pero siempre teniéndolo como un backup, ¿sí? Realmente lo que siempre se utiliza es el RTK para que sea totalmente coincidente en la posición que se está calculando con el GNSS con la profundidad que se está tomando en ese momento. Ok, ok. Listo, ingeniero. Muchas gracias a todos, pues, por asistir a nuestro webinar. Eh, También contamos con diferentes tipos de contactos, ya sea para cualquier cotización, cualquier tipo de soporte. Tenemos un correo de ventas y tenemos un WhatsApp donde ustedes pueden comunicarse en las 24 horas. También tenemos un contacto en Panamá y una línea de soporte en Panamá, donde ustedes pueden hacer cualquier tipo de cotización, preguntas, soporte, todo lo que ustedes requieran. Entonces, ingeniero Marcos, muchas gracias. María Fernanda, muchas gracias. María Paz, muchas gracias. Y a ustedes, todos los asistentes, muchas gracias por asistir a este webinar. Pronto les estaremos informando sobre otro webinar que se está asemejando.
ya les vamos a comentar de que estén atentos a todas nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y demás, donde les estaremos comentando un poco más de esto. Dinero Marcos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Entonces, chao, chao y hasta una próxima oportunidad.